Bien, buenos días, bienvenidos a otra capacitación, una nueva, esta vez de Legal Broker, ¿no es cierto?, en asociación con gestión y propiedad. Hoy día vamos a revisar un tema importante, ¿no es cierto?, cada vez más relevante, que es la firma electrónica y sus implicancias, ¿ya? Por favor, si tienen cualquier duda, pueden interrumpirme directamente y la vamos contestando, ¿ya? Prefiero eso a que me hablen por el chat, porque por el chat muy probablemente no lo voy a ver. ¿Ya? Así que interrumpan directamente la presentación. Bien, comenzamos. ¿Ya? Para entender, ¿no es cierto?, qué consiste la firma electrónica y legalmente, digamos, cuáles son sus implicancias. Primero vamos a irnos a la base, ¿ya?, de entender cómo se perfecciona un contrato. ¿A qué nos referimos con esto? A un contrato, ¿cierto?, entiende perfecto o válido, ¿no es cierto?, de distintas maneras, ¿ya? Un contrato puede ser consensual, es decir, que se perfecciona o existe el contrato solamente por el acuerdo entre las partes, ¿ya? Es decir, y el ejemplo clásico de este tipo de contrato es el contrato en que yo me subo a la micro, ¿no es cierto?, pongo mi tarjeta y paso. Ese es un contrato de transporte, ¿ya?, que se celebró en ese momento y basta con el consentimiento de ambos, ¿ya? Hay muchos contratos que son consensuales. Por ejemplo, ¿y quién define cuándo un contrato es consensual, real o solemne? Es la ley, ¿ya? Otro contrato consensual es el contrato de arrendamiento. Es decir, basta con que yo como arrendadora, ¿no es cierto?, acuerde con un tercero que le voy a facilitar, ¿no es cierto?, o dar en arriendo mi propiedad para que ese contrato se entienda perfecto y se entienda que existe, ¿ya? Obviamente hay ciertas razones, ¿no es cierto?, de prueba, ¿no es cierto?, y de certeza que exigen que ese contrato conste por escrito, ¿ya? Y esa es la recomendación siempre. Pero para que exista el contrato basta con que sea consensual. Existen contratos también reales, es decir, no van a existir mientras no se entregue algo, ¿ya? Por ejemplo, el contrato de comodato, ¿ya? El contrato de comodato es un préstamo, en eso consiste. Por lo tanto, no va a existir el contrato mientras, por ejemplo, si yo acuerdo prestar el lápiz, este lápiz, ¿no es cierto?, te lo entrego en comodato, el contrato no va a existir mientras yo no te entregue ese bien, ¿no es cierto? Y los contratos solemnes, ¿ya? Ahí los contratos solemnes son aquellos en que la ley exige que para su perfeccionamiento exista una formalidad, ¿ya? Y esa formalidad puede ser de varias formas, puede ser, ¿no es cierto?, el contrato de matrimonio, que es un contrato en que se celebra o se debe celebrar ante un oficial del registro civil para que pueda existir, o bien la solemnidad que es más conocida, ¿no es cierto?, que es la escritura pública. Es decir, que ese contrato no va a existir mientras no sea otorgado por escritura pública. Si no es otorgado por escritura pública, ese contrato, ¿no es cierto?, no es válido jurídicamente. Entonces, a raíz de eso, ya de que la ley exige ciertas solemnidades para otorgar contratos, o bien establece formas en que los contratos se pueden otorgar válidamente y que pueden existir, es que se ha clasificado, ¿no es cierto?, existen distintas formas en que yo puedo otorgar un contrato, ¿ya? Es decir, un contrato lo puedo, este contrato que puede ser consensual o solemne, puedo, ¿cierto?, yo manifestarlo, materializarlo en un instrumento, ¿ya?, que va a constar por escrito, pero que la forma de otorgar ese instrumento puede ser de distintas maneras. En este caso está el instrumento privado, ya que consiste en
otorgar, ¿no es cierto?, un contrato privadamente entre las partes. Vamos a ir revisando uno por uno, pero está el instrumento privado. Yo puedo otorgar un instrumento privado autorizado ante notario, puedo otorgar un instrumento privado protocolizado y lo puedo otorgar por escritura pública. ¿Ya? Esas son las distintas formas de otorgar un contrato. Voy revisando cada una de las formas. Por instrumento privado, ¿cierto? Es aquel que se otorga entre las partes sin que intervenga un ministro de fe. ¿Ya? Por lo tanto, acá no hay notario, por ejemplo, el que se otorga en una oficina, ¿no es cierto? Eh, y esto puede ser el contrato de arrendamiento, ya que puede ser otorgado sin autorización de notario, la orden de venta, la orden de visita, la carta de oferta, la carta de aceptación, que ustedes siempre, ¿no es cierto?, manejan y allí el cliente, ¿no es cierto?, les firma el documento, ya sea de forma manuscrita o en forma, ¿no es cierto?, digital, pero basta, digamos, no es necesario otorgarlo en notario. La promesa de compraventa en estricto rigor también puede ser otorgada por instrumento privado, porque la ley lo único que exige es que sea por escrito, ¿ya? Que conste la promesa por escrito, ¿ya? Por lo tanto, en estricto rigor sí, podría otorgarse por instrumento privado. Obviamente, la recomendación siempre es que sea autorizado ante notario, y es el segundo escalón, ¿cierto? Que lo vamos a revisar ahora. Instrumento privado autorizado ante notario. Acá la diferencia es que el notario, como ministro de fe, autoriza la firma de los comparecientes, ¿ya? El notario tiene a la vista, ¿no es cierto?, la cédula de identidad para acreditar la identidad de las personas y en base a eso certifica que con fecha tanto, ¿no es cierto?, se autoriza esa firma. Y esto es lo clásico, es lo que ustedes hacen todos los días, ¿no es cierto?, que es suscribir el contrato de arrendamiento o la promesa de compraventa en notaría. El instrumento, aquí hay un ejemplo del instrumento privado autorizado ante notario, que, como les decía, la promesa es una promesa que señala el notario, ¿no es cierto?, que habiendo acreditado sus identidades, autoriza la firma de doña Marcela y de doña Macarena, eh, y indica la fecha, ¿ya? Esto permite, ¿no es cierto?, dar certeza respecto de las personas que otorgaron el documento. Luego tenemos el instrumento privado protocolizado. Este es el siguiente escalón. Instrumento privado autorizado ante notario, y el tercer escalón es el instrumento privado protocolizado. Acá, este instrumento, ¿en qué consiste, no es cierto?, la protocolización? Es que un instrumento privado, ¿ya? No autorizado ante notario, sino que privado, la primera etapa, digamos, se incorpora al registro público del notario para efectos de darle publicidad. Es decir, que todo el mundo sepa que ese documento fue otorgado, ¿ya? Y aquí, ¿quién determina cuándo un instrumento privado tiene que ser protocolizado? La ley, ¿ya? Y en estos casos hay algunos, por ejemplo, cuando se está tramitando una posesión efectiva, eh, que es con testamento, donde hubo testamento, esta se tramita ante los tribunales de justicia, ¿ya? De los tribunales civiles. Y dentro del proceso hay que presentar un inventario simple de los bienes que tenía, ¿no es cierto?, el fallecido. Ese inventario simple, la ley ordena que se protocolice, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de un instrumento privado que se tiene que protocolizar. Y también, de manera especial, la ley eh, permite que las compraventas de inmuebles que son adquiridas con subsidio, ¿cierto?, del Serviu, sean otorgadas por instrumento privado protocolizado. ¿Por qué? Porque el costo de la escritura pública, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Por lo tanto, acá el legislador lo que quiere es rebajar para la parte que está comprando el costo de otorgar ese documento. Acá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de un instrumento privado protocolizado, que este es una compraventa que se adquiere con subsidio y siempre se va a identificar porque dice protocolización, contrato de compraventa, ¿ya? Luego la siguiente etapa, ¿no es cierto?, es la escritura pública. La escritura pública consiste, ¿no es cierto?, en que las partes otorgan una matriz,
documento, ¿no es cierto?, original, se quiere, ante el notario, tienen que otorgarla ambas partes la misma notaría, ¿cierto? Esta matriz queda incorporada al registro público del notario y el notario lo que emite es una copia autorizada de esa matriz. O sea, lo que nosotros tenemos como copia de las escrituras es una copia autorizada de la matriz original, ¿ya? Esa matriz original permanece en notaría aproximadamente durante un año y después del año la notaría las envía al archivo judicial respectivo de la comuna, ¿no es cierto?, a la que pertenece la notaría o la agrupación de comunas a la que pertenece el. Entonces, esta escritura pública, ¿no es cierto?, tiene como relevancia que permite, ¿cierto?, para efectos de prueba de, no solo de la identidad de las personas, sino que la fecha en que se otorga la escritura y las declaraciones que hicieron las partes de la escritura, permite, ¿no es cierto?, dar eh, certeza respecto de que ese documento fue otorgado de esa forma, ¿ya? Y además, una importancia sustantiva que es que la escritura pública tiene mérito ejecutivo. ¿Qué significa eso? Si yo presento a juicio, ¿no es cierto?, un instrumento privado, es decir, por ejemplo, un contrato de arrendamiento que fue otorgado acá en la oficina, ¿cierto? Yo lo presento a juicio para hacer, ¿no es cierto?, exigible alguna de las obligaciones de ese contrato, porque la otra parte incumplió, por lo que sea. Si lo presento a juicio, tengo que probar, ¿no es cierto?, que esa persona necesariamente es la que firmó ese documento. Y eso se hace a través de una tramitación especial, lo que implica, ¿no es cierto?, una mayor duración de ese juicio, ¿ya? Y además que requiero de la otra parte que reconozca, ¿no es cierto?, o hacer peritajes para que se acredite que esa persona efectivamente firmó. Y por el otro, en cambio, ¿no es cierto?, una escritura pública, el hecho de que tenga mérito ejecutivo me permite a mí ingresar, presentar esa escritura y se da, ¿no es cierto?, certeza con esa escritura de que ese contrato se otorgó en esos términos, por lo tanto, no es necesario acreditar, ¿no es cierto?, todo lo que esa persona efectivamente correspondía a la persona que firmó. Por lo tanto, además me permite iniciar un juicio especial, que es el juicio ejecutivo, donde yo directamente cobro, ¿no es cierto?, ya sea si lo que estoy cobrando es una deuda, ¿no es cierto?, o estoy cobrando que se ejecute una obligación, eh, me permite iniciar a través de ese procedimiento que es especial y que es, entre comillas, mucho más rápido que un procedimiento ordinario, como sería tener que acreditar primero que ese documento existe y todo lo que implica, ¿ya? Y que la obligación, en definitiva, existe. Entonces, esa es la relevancia de la escritura pública y por eso, ¿cierto?, la ley exige que la compraventa de inmuebles, el mandato, por ejemplo, cuando una persona va a representar a otra en una compraventa, ya sea comprando o vendiendo, ese mandato tiene que ser otorgado a través de escritura pública, ¿ya? Y el contrato de mutuo, que es el crédito, ¿cierto?, de operaciones de dinero, o el crédito hipotecario, ¿no es cierto? Ese contrato tiene que constar por. No sé si estamos bien, si hay alguna duda, o que vamos avanzando. ¿Qué es lo que establece, ¿no es cierto?, en atención a lo que vimos recién, de las formas de otorgar un contrato? La ley 19.799 introdujo, y esta ley tiene bastante tiempo, del 2002, introdujo una nueva forma de otorgar actos o contratos, ¿ya?, que es a través de la firma electrónica. Esta nueva forma de otorgar
contratos recién ha tenido mayor aplicación a raíz de la pandemia, ¿cierto? Vimos que durante la pandemia era muy difícil concurrir a firmas de notaría, por lo tanto, ¿no es cierto?, forma de- de entender o de unir, ¿no es cierto?, la tecnología con lo jurídico, tuvo un boom y hay hoy día muchísimas empresas que prestan este servicio y que muchas veces uno no sabe si lo que está haciendo es válido, que si va a servir para el juicio, etc. Entonces, esa es la idea que revisemos ahora, ¿ya? ¿En qué consiste esta firma electrónica y si es válida? ¿Ya? Sobre todo hay mucha confusión, no sé si le ha pasado, pero a raíz de la ley Devuélveme mi casa, que, ¿no es cierto?, entre otras cosas, exige al notario, eh, ante quien se está otorgando el contrato de arriendo, que verifique, ¿no es cierto?, a través de la copia del dominio vigente, que la propiedad efectivamente pertenece al arrendador o a quien dice ser arrendador. Entonces, en base a eso también se ha generado mucha duda, ¿no es cierto?, respecto a si el contrato siempre tiene que ser otorgado presencialmente ante notario o también, ¿no es cierto?, sirve la firma electrónica de la ley 19.799. Habiendo dicho eso, esta ley lo que hace es introducir una firma electrónica simple y una firma electrónica avanzada, ¿ya? La, la firma electrónica simple, lo que dice la ley, es cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico que permita al receptor de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor. Es decir, para que una firma electrónica sea simple, o para que exista la firma electrónica, ¿cierto? Basta con que eh, se permita identificar claramente a la persona que está otorgando el documento. Y así, ¿no es cierto? Tenemos que un correo electrónico, ¿no es cierto?, donde se identifica claramente a la persona que está enviando el contrato, perdón, claro, el que está enviando el contrato, ¿no es cierto?, baste para acreditar que esa persona firmó electrónicamente, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, aplicado a ustedes como corredores, es efectivamente válido, de acuerdo a la ley, un correo electrónico donde el cliente les confirme, ¿no es cierto?, que acepta la orden de venta o la orden de visita o la aceptación o la oferta. Entonces, eh, efectivamente hoy día, a través del correo electrónico, ¿no es cierto?, es posible otorgar actos y contratos. ¿Y qué establece la ley respecto a esto? Que los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. ¿Qué hace la ley? Dice, efectivamente, yo puedo otorgar documentos por firma electrónica simple y además digo que esa firma electrónica simple tiene la misma validez que un instrumento privado, ¿ya? Que es el primer escalón que vimos recién en la explicación, ¿ya? Es decir, firmar un contrato entre las partes privado, ¿no es cierto?, sin notario o sin ministro de fe, tiene la misma validez que un contrato firmado de forma digital, ¿no es cierto?, con firma electrónica simple, es decir, por ejemplo, por correo electrónico o por PDF, ¿no es cierto?, que uno puede firmar directamente o directamente imprimir, escanearlo, o sea, imprimir y escanear la firma después, ¿no es cierto?, y enviar el contrato. Eso tiene la misma validez que firmarlo por instrumento privado, ¿ya? Por lo tanto, estamos en el primer escalón. ¿En qué casos no es válida esa firma electrónica simple? En aquellos casos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico. Aquellos casos en que
la ley exige que el contrato sea solemne, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, la compraventa de inmuebles, que vimos que tiene que ser otorgada mediante escritura pública, ¿ya? Y la escritura pública, hasta la fecha, ¿cierto?, no es posible otorgarla mediante firma electrónica, ¿ya? Las partes no pueden firmar una escritura pública por firma electrónica. Eso es súper importante. Y aquellos, ¿no es cierto?, en que la ley requiere la concurrencia personal de alguna de las partes y aquellos relativos al derecho de familia, que son algunos casos en especie, ¿ya? En ese caso, y ahora vamos a ver la siguiente, pero aquí lo más importante es que la firma electrónica simple, ¿no es cierto?, no puede aplicarse a la compraventa de inmuebles, porque esa tiene que otorgarse sí o sí por escritura pública. Y la firma electrónica avanzada, ¿no es cierto?, es aquella que está certificada por un prestador acreditado que ha sido creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular, impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. Es decir, ¿en qué consiste esta firma electrónica, famosa firma electrónica avanzada? Vimos la simple, ¿no es cierto?, que basta con que no quede duda, digamos, que esa persona es. Pero la firma electrónica avanzada es aquella que se realiza a través de un prestador acreditado, ¿ya? Es decir, ciertas entidades, que son las que están acá, ciertas entidades, ¿no es cierto?, hoy día están certificadas para otorgar, ¿no es cierto?, la firma electrónica avanzada. Estas son las únicas entidades que pueden, ¿no es cierto?, válidamente otorgarla. Por lo tanto, lo que consiste básicamente es que cualquier persona puede contratar, ¿cierto?, con estas entidades la firma electrónica avanzada y otorgar, ¿no es cierto?, un contrato a través de esa firma electrónica, ¿ya? Hay muchos que, por ejemplo, tienen registrada la firma en notaría, ¿no es cierto?, o bien que a través de ciertas empresas hoy día se presta este servicio. Entonces, esto es básicamente que la persona, ¿no es cierto?, puede firmar electrónicamente cuando estas entidades lo acreditan. ¿Y quiénes pueden hoy día, antes de eso, quiénes pueden hoy día firmar con firma electrónica avanzada? Bueno, las personas que contratan este servicio, pero además todas las entidades de los organismos del Estado. Por eso hoy día, ¿no es cierto?, el conservador de bienes raíces, los notarios, Servicio de Impuesto Interno, las municipalidades, todos emiten documentos con firma electrónica avanzada, ¿ya? Y lo dicen, si ustedes se fijan, en los documentos lo permite, digamos, y lo dice expresamente, que es que fue otorgado con firma electrónica avanzada, ¿ya? Y por eso no hay duda, digamos, porque antes los certificados del conservador de bienes raíces se emitían, ¿no es cierto?, en papel, con el timbre del conservador. Hoy día todo lo tenemos digital, y esa es la razón, digamos, porque conservadores, notarios pueden otorgar documentos con firma electrónica avanzada. En el caso del notario, por ejemplo, el notario incluso puede autorizar, ¿no es cierto?, una escritura pública con firma electrónica avanzada, ¿ya? Y por eso hoy día tenemos que las copias de las escrituras nos llegan con firma digital, nos llegan, digamos, con un formato digital, con un código, ¿no es cierto?, que nos permite verificar que esa escritura corresponde y es auténtica, ¿cierto? Y en base a eso nos permite, eh, digamos, hacer todo, digamos, por medios digitales y ya no se entrega. La notaría es muy raro que entreguen la copia de la escritura materialmente a las partes, ¿ya? Y nos pasa mucho que de repente las partes piden la copia, eh, ¿cierto?, impresa, y ahí, claro, no existe
una copia digital y una copia impresa, sino que es una sola, ¿cierto? El documento que emite la notaría. ¿Ya? Y ahí lo que hay que hacer es imprimir esa copia digital y solamente imprimirla ¿cierto? Pasarle una carpeta al cliente con ese documento. ¿Hay alguien que tenga una duda? ¿Hay nadie que tenga duda? ¿Alguien levantó la mano? ¿O fue un error? Cualquier cosa me interrumpen. Hay algunos que se sumaron ahora, así que si tienen alguna duda, me imagino que van a tener muchas dudas porque no han visto mucho la presentación, pero puedo recapitular un poco, no hay problema. Em, Estamos viendo, ¿no es cierto? Vimos los tipos o las formas de otorgar un contrato, que puede ser por instrumento privado autorizado ante notario, instrumento privado protocolizado o por escritura pública. Y estamos viendo ahora las firmas electrónicas, que tenemos la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada, ¿ya? La firma electrónica avanzada es aquella que es certificada por un prestador acreditado, ¿ya? Y que hoy día la mayoría de los organismos públicos tiene y emite documentos a través de esta firma electrónica avanzada. ¿Ya? Estas son las entidades que eh, ¿no es cierto?, pueden eh, otorgar firma electrónica avanzada. ¿Qué pasa en la práctica? Hay muchas empresas que a su vez, o sea, que les ofrecen el servicio a ustedes y ellas a su vez contratan los servicios de estas entidades acreditadas, ¿ya? Por lo tanto, también tampoco se asusten si es que tienen una empresa que no está dentro de esta indicada, porque también pasa mucho eso, que se hacen la contratación de forma indirecta. Pero acá respecto esta firma electrónica, de la firma electrónica avanzada, en realidad, más que avanzada, la firma electrónica en general, ¿no es cierto? Como les decía, hay mucha oferta en el mercado de empresas que ofrecen este servicio, eh, y hay distintas formas de operar, ¿ya? Cada empresa tiene un método distinto para que se acredite la identidad de la persona que está firmando, ¿ya? Muy genéricamente funciona a través de una plataforma, ¿no es cierto?, donde ustedes presentan o suben el contrato, ¿no es cierto?, en borrador, suben el contrato, a veces piden que sea en PDF, el contrato tiene que ir listo, ¿no es cierto?, para la firma, y luego hay una revisión, ¿no es cierto?, generalmente de la empresa, de las condiciones del contrato, que coincidan, ¿no es cierto?, todo, y se suben, ¿no es cierto?, las copias de la cédula de identidad de las partes eh, que van a firmar el contrato, los datos, ¿no es cierto?, de contacto, y les llega a esas personas directamente un link para que ellas puedan ejecutar esa firma. Y la ejecución de esa firma puede ser, basta, ¿no es cierto?, una firma manuscrita a través del celular, ¿no es cierto?, o del computador, con el mouse. Esa es una forma. Eh, Luego una firma en que exige, ¿no es cierto?, un nivel adicional de seguridad, en que hay un escaneo, ¿no es cierto?, facial, un reconocimiento facial en base a la cédula, a la foto de la cédula de identidad. Y ya una tercera forma que es a través de la firma con clave única, ¿ya? La clave única va en camino, todavía no, pero va en camino a ser firma electrónica avanzada, o sea, esa es la idea, ¿ya? Eh, Porque la idea es que todas las personas puedan otorgar documentos a través de su clave única, ¿ya? El tema con eso, que no sé si es un tema cultural, ¿cierto?, de Chile, pero hoy día muchas personas dan su clave única y no hay una
certeza muchas veces de que esa persona efectivamente es la que está otorgando el contrato o el documento. Entonces, eh, en base a eso, eh, puede ser que se implemente algún tipo de verificación adicional de la identidad, ya para dar más certeza. Pero bueno, eso está todavía en proceso. Entonces, en base a esto, em, hoy día, ¿no es cierto? Eh, Como concluyendo, el sistema de firma electrónica es válido, ¿ya? Y incluso una firma electrónica simple siempre va a ser válido. Lo que pasa es que, al igual que sucede con los instrumentos privados, ¿no es cierto? Los instrumentos privados autorizados ante notario, y la diferencia con la escritura pública, es que la validez que ese documento va a tener en un juicio es distinta. Es decir, si yo presento, ¿cierto?, un contrato de arriendo en un juicio que fue otorgado por instrumento privado, es decir, en una oficina, entre las partes sin ministro de fe, yo voy a tener que primero acreditar efectivamente que ese contrato fue otorgado por las personas que ahí aparecen. Lo mismo con la firma electrónica simple. Si ese contrato fue otorgado por PDF, ¿no es cierto? Con la firma en PDF, yo voy a tener que necesariamente acreditar eh, que se firmó, ¿no es cierto?, por las personas que ahí aparecen. En cambio, con la firma electrónica avanzada, el efecto que tiene es que, siendo de una de estas entidades acreditadas, ¿no es cierto?, permite certificar de mejor manera, ¿no es cierto? Y al final lo que hace es equipararlas al instrumento privado autorizado ante notario, ¿ya? No lo equipara a una escritura pública, sino que lo equipara a un instrumento privado autorizado ante notario, que es como el segundo escalón, ¿ya? Por lo tanto, para efectos de la firma en juicio, o perdón, de la prueba en juicio, digamos, la firma electrónica es válida, ¿ya? Es totalmente válida. Y ahí la recomendación, ¿no es cierto?, por nuestra parte es dos cosas. Una, optar por aquellas empresas eh, que trabajan con notarías, es decir, que la firma es digital, ¿no es cierto?, o electrónica, pero el contrato, o sea, claro, ustedes suben el contrato, suben la cédula de identidad de las partes, la empresa les manda el link, ¿no es cierto?, a las partes, se firma por las partes y luego la empresa, para cerrar el documento, trabaja con una notaría que les manda finalmente el contrato final con la autorización de un notario, ¿ya? Esa, esa forma de otorgar ese documento es la óptima para efectos de un juicio posterior, ¿ya? Tiene la misma validez que un documento privado autorizado ante notario. Y hay otras empresas, ¿cierto?, que lo que hacen es otorgar los documentos a través de una firma electrónica avanzada, que puede ser a través de la clave única, con determinados, ¿no es cierto?, verificaciones de identidad adicionales, y esas efectivamente también, ya que son acreditadas, ¿no es cierto?, forman parte de la firma electrónica avanzada y por lo tanto tienen la misma validez que un instrumento privado autorizado ante notario. Por lo tanto, esas serían las dos modalidades que nosotros hoy día recomendamos para que ustedes y sus clientes, ¿no es cierto?, tengan la certeza de que en juicio van a poder estar frente a documentos que van a ser considerados como válidos y que por lo tanto no van a tener problemas en cuanto a la prueba, digamos, de la existencia de ese contrato, ¿ya? Eso es súper importante porque, como les comentaba, sobre todo en base a los contratos de arriendo ha habido bastantes dudas. Eh, Incluso algunas notarías que entregan información, nos pasó con un cliente que la notaría les dijo que los contratos de arriendo no se otorgaban solamente en notaría y que no eran válidos si eran otorgados con firma electrónica avanzada.
Entonces, eso obviamente genera preocupación porque ustedes también, como corredores, ¿no es cierto?, tienen que asegurarle a sus clientes que están otorgando un documento que es válido. Entonces, en base a eso, la recomendación, como les decía, es, si van a otorgar un documento con firma electrónica, busquen aquellas empresas que lo hacen con la validación de un notario, que les envíe un documento autorizado por notario, o bien con esta firma electrónica avanzada, ¿ya? Eso es. No sé si hay alguna duda. Los que llegaron un poco más tarde, no tengo ningún problema en explicar algo si tienen alguna duda, porque igual esto es algo súper relevante, que genera, ¿no es cierto? Al final puede generar dudas en sus clientes, porque el cliente perfectamente les puede preguntar, ¿no es cierto?, si el contrato digital que están firmando es válido, o bien puede generar conflictos posteriores, ¿no es cierto?, ante un incumplimiento del contrato de arriendo, por ejemplo. Y en el caso de la promesa de compra-venta, también se puede otorgar de forma digital, de la misma forma. La única diferencia es que ahí no van a poder dejar cheques, ¿no es cierto?, en garantía, ni de la multa, ni de la comisión de ustedes, porque obviamente en esos casos no va a haber nadie que custodie esos documentos. Astrid tiene una consulta. Hola Daniela, gracias. Mira, de lo que tú estuviste explicando respecto a los instrumentos, sabes que tengo una duda entre cuál sería la diferencia en términos que te tengas que ir a juicio por un contrato de arriendo o cualquier instrumento que tú firmes pensando en la notaría, ¿ok? Pero ¿cuál sería la diferencia o el peso, no sé cómo explicarlo, entre un instrumento privado autorizado que tú firmas ante notario y uno que está protocolizado? No hablo de escritura de compraventa, estoy hablando de contrato, porque usualmente uno de los contratos lo firma, pero por el segundo escalón que dices tú, ¿no es cierto? Que es autorizado ante notario. ¿Cuál sería la diferencia en términos, pero cuando tú te vas a juicio? Ya. Mira, es una diferencia muy sutil en cuanto a la certeza. Es decir, por ejemplo, la autorización de firma ante notario da certeza de que la persona que aparece firmando es la persona que realmente firmó, ¿ya? Eso Sí, es lo que sí, certifica el notario, por eso tiene a la vista, ¿no es cierto?, la copia o sea, la cédula de identidad de la persona. sí. Pero nada más, no da certeza respecto de nada más. Ok, Es decir, no da certeza respecto de la fecha en que se suscribió, ni ya, respecto de las declaraciones que hicieron las partes, ¿ya? Solamente dice, ah, sí, efectivamente ya, usted es Juanita, señora Juanita, listo, autorizo. ya, Lo único que puede dar certeza el notario es respecto de la fecha, ¿no es cierto?, en que él está autorizando. ya. Eh, y el instrumento privado protocolizado, lo que da certeza es, em, es respecto de que ese instrumento que fue otorgado por las partes, ¿no es cierto?, Ujú. fue ingresado y registrado en esas condiciones a la notaría. ¿En qué Ya. sentido? Em, por eso es una protocolización, significa que yo otorgo un contrato, por ejemplo, acá en la oficina, y Ujú, lo llevo, ¿cierto?, y lo entrego tal cual está al notario, y el notario lo protocoliza. ujú, ¿Qué me da certeza respecto a eso? Que el contrato está íntegramente, ¿no es cierto?, de la forma en que fue otorgado. Y la protocolización, de hecho, lo hace, eh, pueden ser ambas partes o las partes pueden facultar a un tercero para que haga esa protocolización, ¿ya? Entonces, para efectos y la escritura pública, ¿no es cierto?, ya da certeza de la fecha, de las partes y de las declaraciones que hicieron. Entonces, entre un instrumento privado protocolizado y un instrumento autorizado ante notario, la razón de la diferencia es porque la ley exige que ese documento sea protocolizado. pero al efecto de la demanda te genera que tienes que hacer más acciones, porque, por ejemplo, si uno lo hace de otra forma, no ante notario, una de las primeras acciones que te van a obligar
es a comprobar la firma del otro, ¿cierto? Y ahí hay un paso. En este caso, hay un paso así que tú digas, oye, no, es que si no lo protocoliza, porque todos lo hacemos así, por lo menos yo nunca he protocolizado un contrato de arriendo. Sí, ¿y por qué no? Mira, porque la protocolización en sí, como no tiene la única relevancia, digamos, es porque, ¿Ya? ¿por qué se otorgan instrumentos protocolizados? Es porque la ley exige que respecto de ese documento sea protocolizado. Entonces, como los contratos de arriendo, la ley no exige la protocolización, basta con que sea otorgado por instrumento privado autorizado. Y la protocolización misma, o sea, por ejemplo, si yo protocolizo un contrato de arrendamiento, no va a tener más validez que uno autorizado ante notario. ¿Se entiende? Ah, perfecto. O Como, sea que no te genera alguna acción adicional si es que, o sea, ya, ya. no, Simplemente en el otro sí es necesario, por, me imagino, por el peso del contrato. exactamente, exactamente. Ya, O porque en específico, por ejemplo, el inventario de los bienes la ley exige que sea protocolizado. sí, O la sí, compraventa de inmuebles por el servio, que la ley es como, en vez de otorgarlo por escritura pública, bueno, ya otórguelo protocolizado. Pero es una baja en la categoría. sí, entiendo. Así, por ejemplo, que se ve más en los contratos de arriendo, ¿no es cierto?, de locales comerciales o Sí, industriales. Ahí se sí, otorga por escritura pública, pero por lo que decía yo del mérito ejecutivo, ¿ya? Es ya, decir, que ahí yo basta que incumpla, ¿no es cierto?, un mes de la renta, bueno, depende de lo que diga el contrato, pero sí, basta que haya un incumplimiento, yo puedo presentarlo al tiro y ahorrarme esa parte de acreditar, ¿no es cierto?, frente al notario. O sea, si yo quisiera asegurarme que siempre las partes no van a ver tan gravosa, ¿no es cierto?, la parte de acreditar en juicio el tema de la identidad, eh, quisiera otorgar siempre por escritura pública, pero no vale la pena, ya no vale la pena el ya, gasto. Y además, el autorizado ante notario sí me sirve y yo no voy a tener que ejercer eh, acciones adicionales para acreditar la identidad de la persona. Cuando es instrumento privado, sin ministro de fe, ahí sí. sí, sí, eso ¿Ya? lo tengo súper claro. Gracias, Daniela. Así que alguien más tenía una consulta, parece. Yo tengo una duda, ¿me escucha? Sí. Mira, yo he hecho por firma simple, pero lo que a mí la otra vez también hice la preconsulta, que en alguna empresa no piden el dominio vigente. Por firma simple, por ejemplo, no lo piden. Entonces a mí me facilita eso, porque mucha gente que están haciendo posición efectiva, que no tienen el nombre de ellos, la propiedad, lo que sea. Entonces, yo no sé qué empresa piden eso, el dominio vigente, porque eso es como la acreditación de que es realmente el dueño, porque eso lo piden la notaría tradicional, digamos, estar establecida. Y la segunda duda es, ¿cómo lo puedo hacer? Porque ya me ha pasado que no pagan el corretaje. Cuando firman, ya la gente se conoce y se comunican por correo después y no quieren pagar el corretaje. ¿Entiendes? Porque ya se sienten seguras, ya sea ambas partes, ¿ah? Entonces, eso quería saber cómo se puede uno asegurar que a uno le van a pagar el corretaje. Ya, Eso. perfecto. Bueno, respecto a lo primero, a ver, la recomendación, dado lo que establece la ley, de la ley Devuelve mi casa, que hizo esas modificaciones, la recomendación es que siempre ustedes tengan el dominio vigente, ¿ya? Porque junto con tener a la vista el dominio vigente, el contrato de arriendo debe ser otorgado por todas las personas que son arrendadoras, ¿ya? Eh, si son, ¿cierto?, copropietarios, no sé si hay dos propietarios, o que hay una comunidad porque hay una asociación. O sea, esa es la primera recomendación, y que en el contrato, en la cláusula donde se indica la propiedad, que siempre vaya, y eso lo exige la ley, que tiene que ir el título, ¿no es cierto?, o la foja, número y año de inscripción de esa propiedad. Eso sí, tienen que verificarlo porque la ley dice para poder, ¿no es cierto?, usar, ¿no es cierto?, este procedimiento especial de la ley de vuelve en mi casa, tengo que haber otorgado el contrato en esas condiciones. ¿Ya? Entonces, primero eso.
Entonces, claro, si bien de repente hay sucesiones o hay copropietarios y no pueden estar, la verdad que es un riesgo para la parte, sobre todo para el arrendador, ¿no es cierto? Porque el riesgo mayor es que incumple el arrendatario. Entonces, para el mismo arrendador es más riesgo otorgar un contrato con no todas las personas que tienen que otorgar. Eso primero. Y sí hay efectivamente empresas que piden el dominio vigente y otras que no, ¿ya? Em, yo sé que en vez de nombrar, preferiría, porque ahí no tengo certeza de si lo aplican en todos los procesos. Pero sí, efectivamente hay empresas que lo piden y otras que no, y yo obviamente prefiero quedarme con las que lo piden, por lo que, las razones que les indiqué. Respecto a la otra consulta, em, por un tema práctico, yo no sé si cuando se envía el contrato, ¿no es cierto? Las partes, o sea, cuando las partes firman el contrato, después la empresa les manda a ustedes solamente la copia del contrato o también a las partes. Eso no lo tengo claro. A mí lo que me pasó que la empresa pide los contratos de las personas que tienen que firmar. Uno manda, uno sube el contrato y de ¿Ya? hecho piden que sea poquito, ¿ah? O sea, no sea un contrato tan grande, que no sea tan pesado, ¿ya? Y te mandan el link de las personas solamente que tienen que firmar, nada más, no Exacto. otro más. Y después, Entonces ahí se pero te mandan comunican después el contrato firmado a ti solamente o también a las partes. a las partes. A las partes. Ya, ok. Entonces ahí es donde se comunican y todavía si no han pagado el corretaje, después a mí me ha pasado 2 veces ya, entonces que me cuesta que me paguen porque después ya, como te digo, se sienten seguros. Eso. Y la Entonces, entrega de la propiedad, muchas veces el dueño es el dueño que quiere entregar la llave, no yo. ya. Que ahí la recomendación, cuando te pase eso, digamos, decir que es tu gestión la entrega, porque la entrega es un momento demasiado relevante en el contrato de arriendo, porque idealmente en ese momento tú tienes que levantar un inventario, ¿no es cierto?, con las condiciones del inmueble y que el arrendatario acepte esas condiciones para que después no alegue, ¿no es cierto?, que la propiedad no estaba en las condiciones adecuadas, ¿no es cierto?, o que tiene algún desperfecto. Entonces, lo que yo te recomendaría es, claro, efectivamente, en la parte de la firma del contrato no se puede resguardar mucho porque es algo digital, pero sí que tú estés presente en la entrega siempre. Y en la entrega exigirle el pago. Y tanto al arrendatario como al arrendador, digamos que ese momento sea, ya, estoy acá, estoy entregando, estoy aquí, hice el inventario, el acta de entrega de la propiedad, ustedes lo firman y no me voy hasta que me paguen la comisión. Esa es la única forma, porque si no, no hay, no hay otro hito que te permita resguardar ese pago en el contrato. No sé cómo lo ves, pero yo creo que ese es como el hito más relevante. Sí, gracias. Lo que pasa es que muchas veces me ha pasado que he arrendado, por ejemplo, no sé, pues soy de la quinta región y me ha tocado en Santiago. Entonces la dueña me dice, no, no te preocupes, no venga. ¿Me entiendes? Fue una de esas. Y otra acá en la quinta región también en Concón, también. No, ellos. Entonces, obviamente, yo tuve que como que amenazar en el fondo, decir, pero pucha, mi trabajo, lo que uno paga en los avisos y todo el cuento. Entonces ahí como que costó que tomara conciencia, pero tomaron. Y el otro, el arrendatario, no quería a toda costa, entonces ella, la dueña, tuvo que hacer presión. Entonces, eso es un riesgo para nosotros como corredor, creo yo, porque no es lo mismo cuando uno va a firmar en forma una notaría establecida, porque están las partes, se conocen, punto uno, porque antes no se conocen, ¿no es cierto? Y se termina el concreto todo ahí. Porque antes se traspasa la plata ahí directamente, ¿no es cierto? En notaría. La otra tienen que
a veces se hace una reserva, ¿no? Bueno, eso depende de cada cliente, pero de todas formas, eso quería como decir mi experiencia para el resto de corredores que están en estos momentos, que gracias por las opciones esas de la llave, no lo había pensado. Gracias. Es como te digo, claro, porque efectivamente la firma electrónica llegó y se va a quedar y pues, es una forma súper eficiente de poder cerrar el negocio. Pero claro, tiene lo mismo pasa con la promesa, que también, ¿no es cierto?, va a implicar que las partes no van a dejar resguardado el cheque de la comisión. Entonces también hay un riesgo, entre comillas, ahí, pero, pero sí, lo importante es el hito, en el caso del arriendo, el hito de la entrega, es súper súper relevante que siempre puedas estar en ese momento, ¿ya? Y si no puedes estar con estas experiencias que has tenido, o sea, si los dueños te dicen, no, no te preocupes, yo lo entrego, bueno, perfecto. Yo coordino la entrega con el arrendatario, pero ya que no voy a ir yo, págame la comisión. O sea, el pago de la comisión tiene que ser en este acto. Una cosa así. Em, ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien. Bueno, espero que les haya quedado claro. De repente hay unas cosas, términos, ¿no es cierto?, legales, o trato de explicarlo lo más fácil posible, pero obviamente si tienen alguna duda, alguna consulta, siempre nos pueden contactar. Y bueno, también cualquier otro servicio que requieran. También, ¿no es cierto?, ustedes por ser asociados de gestión y propiedad tienen acceso a nuestras tarifas que son súper preferenciales, así que no solo en lo inmobiliario, sino que también en otras materias, si tienen algún problema de familia, de, ¿cierto?, del consumidor, lo que sea, también estamos ahí disponibles para ustedes. Así que tengan un lindo día, que les vaya muy bien y muchas gracias por la participación. Gracias. Muy bien. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Chao, chao.